Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV, mientras reconectamos la entrevista con Elio Pimentel, teniente del Cuerpo de Bomberos, para que nos brinde las recomendaciones pertinentes sobre este inicio de la temporada de lluvias. Nosotros vamos a compartir con ustedes otras informaciones de interés. Empezamos con el portal de BPI TV y esta noticia que tiene que ver con el voto de los venezolanos en el exterior para la participación de las primarias. Así lo vemos. Comisión para la Primaria Opositora designó un grupo para coordinar el voto en el exterior. La Comisión para la Primaria Opositora designó este grupo para coordinar el voto y dicen que los venezolanos van a poder participar en esta jornada electoral. En otras noticias vemos que Gustavo Dudamel dimitió como director de la Ópera de París y terminó la temporada y anunció que no va a continuar al frente de este trabajo que realiza en la Ópera de París. En otras noticias, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se recupera de una operación de próstata. El presidente se sometió este jueves con éxito a una intervención de próstata en un hospital de Houston, así lo informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Tras salir del quirófano, Lasso, que tiene actualmente 67 años de edad, se encuentra recuperándose en una habitación del Hotel Houston Methodist y tiene previsto retornar a Ecuador el próximo domingo. Ahora sí, estamos listos. Vamos a retomar esta entrevista con Elio Pimentel para que nos hable acerca de las advertencias o los cuidados que debemos tomar a partir de este momento en Venezuela, porque recordemos que según el pronóstico del INAME, comienza el día de hoy estas ondas tropicales que forman parte de la temporada de lluvia en Venezuela. Esto según el pronóstico. ¿Estamos listos con la entrevista? Elio, ¿me escuchas? Hola, muy buenos días. Espero que todo marche de maravilla. Muchísimas gracias por esta invitación para hablar de este tema tan importante. Claro, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de qué deben hacer los ciudadanos una vez que comienzan las lluvias en Venezuela. En primer lugar, es importante recordar lo que es una amenaza y recordar que existen amenazas antrópicas, es decir, todas las relacionadas con el humano, amenazas tecnológicas, bélicas, etcétera, y lo que son amenazas naturales. En el caso de la lluvia, es precisamente una amenaza natural, como lo pudiera ser inundaciones, sismos, lluvias, deslaves, deslizamientos y, por supuesto, cosas como los volcanes. En el caso especial de las lluvias, una de las cosas que ocurre es que llega la temporada de sequía, llega el calor y nos olvidamos de la importancia de prepararnos para las lluvias. Obviamente, uno de los principales gestores de riesgo son las alcaldías. Las alcaldías tienen una responsabilidad importante, pero nosotros como ciudadanos, ¿por qué tenemos que echar esos cachivaches, un colchón, una lavadora, una nevera a ¿cómo se llama? A A las las quebradas? quebradas, sí, tienes toda la razón. Fíjate que es importantísimo precisamente evitar lanzar a quebradas, cauces de ríos y cosas por el estilo. Y por supuesto, organizarnos en comunidad para identificar cuáles son esas amenazas, cuáles son esos peligros que tenemos en nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles son esas zonas de riesgo? Si estamos en una comunidad y tenemos cerca un río, una quebrada, vemos que el sistema de alcantarilla no funciona, no tiene buen mantenimiento, ¿qué debemos hacer nosotros de manera autogestionaria para saber que estamos en una zona de peligro? Bueno, muchas veces nos organizamos como comunidad por temas de seguridad física, pero fíjate que precisamente los desastres tenemos que prepararnos para ellos desde el punto de vista de gestión de riesgo y tú acabas de dar en el clavo. ¿Cómo nos organizamos como comunidad? Primero para identificar las amenazas. Vamos a identificar esas amenazas, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros vecinos y ver cuáles son esas zonas de peligro, de amenaza, de inundación, de deslave, de deslizamiento, de desborde de un río, de la posibilidad de que se caiga algún tipo de casa. Y en función de eso también identificar cuáles son mis vulnerabilidades o nuestras vulnerabilidades como sociedad, como comunidad. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a atender esa amenaza? Eso es lo fundamental. De hecho, algo que muchas veces hacen, volvemos a lo mismo, lo hacen los sistemas de protección civil, lo hacen las alcaldías, pero nosotros como comunidad también lo hacemos, es instalar sistemas de alerta temprana, algo que nos avise o estar pendiente de cuál es ese nivel del río.
Sabemos que esto es un trabajo que debe realizarse de manera conjunta, ¿no? Entre las alcaldías y, por supuesto la comunidad estar atenta. Pero ¿cómo sabemos que estamos en un territorio, en un terreno vulnerable con la llegada de las lluvias? Coméntale un poco a la audiencia cómo las lluvias pueden socavar este terreno. Bueno, definitivamente lo ideal sería contar con algún tipo de especialista, ¿no? Un experto técnico, acercarnos a la protección civil, a la parte de catastro de las alcaldías, a los ingenieros civiles. Pero bueno, nosotros como comunidad también podemos hacer algo, ¿no? Muchas veces se cree que las comunidades no conocen sus amenazas, no conocen sus peligros. Ujú. Pensar con los ancestros, con los Sí, estamos esperando la alcantarillas. reconexión. Elio, ¿me escuchas? Sí, te estoy copiando. Ok, perfecto, ya te escucho. Ok, como te comentaba, a nosotros pareciera muchas veces que las comunidades no conocen sus amenazas, pero es importante ver que sí, que en las comunidades siempre hay un abuelito, alguien que puede echar un cuento de lo que ocurrió hace Ujú. 50, 80 años atrás, o hay una historia memórica. Mira, cuando llueve mucho, aquello se desborda. Es ahí donde tenemos que poner nuestro ojo y tratar de instalar sistemas de alerta temprana. En Internet hay muchísima información de cómo podemos hacer un pluviómetro comunitario, cómo instalar un sistema de alerta temprana, por supuesto, buscar con ingenieros y personal especialista, pero nosotros como comunidad desde ya tenemos que tomar la acción para identificar las amenazas, ver nuestras vulnerabilidades y en función de eso mitigar, controlar y gestionar nuestro riesgo. Elio, si estamos en nuestra vivienda o en nuestros comercios o estamos en el vehículo y se aproxima una inundación, ¿qué es mejor? ¿Salir, buscar ayuda, permanecer donde estamos? ¿Qué nos recomiendas? Existen dos tipos de inundaciones, las que Ujú. se van dando lentamente porque el nivel va aumentando poco a poco, o las que son violentas porque se desbordó un río, porque se rompió una presa o algo por el estilo. Definitivamente en la segunda, quizás es un poquito más difícil identificar Sí, estamos lo más retomando alto la posible. conexión. Te escucho, Elio. Continúa. Ok. Entonces, como comentaba, cuando estamos en una edificación, eh, tratar de subir a lo más alto posible y no quedarnos en la parte baja. Si es una inundación que las autoridades han anunciado que va a venir, es importante seguir las indicaciones de la protección civil y obviamente de las autoridades. Si estamos en una montaña, en una colina, siempre tratar de ir hacia la parte más alta. Como mencionaba, existen inundaciones lentas que se van dando, digamos que de manera paulatina, e inundaciones rápidas. Tenemos que estar alerta a cualquiera de las dos. ¿Cómo evitar el tema de la corriente cuando son estas inundaciones lentas? Por supuesto, porque la rápida no da chance de nada. Pero con respecto al servicio de electricidad, ¿qué recomendaciones podemos tomar en cuenta? Bueno, esto también es una excelente pregunta. De hecho, en la experiencia que tengo de 20 años de bombero, podemos comentar que muchas veces precisamente la humedad es lo que genera los incidentes. Por eso es que es importante también que nosotros como comunidad conozcamos dónde tenemos, o en el caso del hogar, dónde tengo mi sistema de breaker, ¿ok? Lo que se llaman los disruptores o los interruptores de electricidad. Por supuesto que es importante cortar el gas, cortar el suministro eléctrico y como acabo de mencionar, pues ir hacia la parte más alta de la urbanización, de la zona. De hecho, hay experiencias bien interesantes. Por ejemplo, en Mérida hay una zona que gracias al grupo de rescate Domingo Peña y en Venezuela también existen algunos comités de actuación de emergencia local, llamados CAEL por sus siglas, que han tomado acciones desde ya y tienen identificado precisamente cuáles son esas líneas de inundación y a partir de qué o por debajo de qué línea es peligroso y por a dónde nos deberíamos refugiar a la hora de algún tipo de inundación. Para evitar los rayos, que pensamos que los casos son como extremos o muy aislados, cuando empieza a llover y vemos como esas tormentas, los relámpagos, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos hacer en ese momento?
Bueno, la primera recomendación es que tuviéramos un sistema de energía eléctrica adecuado, con lo que se llama una barra de aterramiento, una barra Copperwell que nos va a servir. Sin embargo, la recomendación que se debe tener cuando hay tormentas eléctricas, cuando hay descargas atmosféricas, es estar resguardado bajo techo. Eh, Siempre bajo techo, evitar tocar rejas, ventanas, cualquier elemento metálico, sobre todo externo de la edificación. Y por supuesto, si nos estamos desplazando, tratar de dar pasos cortos. Cuando estamos corriendo, cuando estamos dando pasos largos, hay una mayor diferencia de potencial, mayor tensión eléctrica y existe una mayor probabilidad de que de esa descarga atmosférica, conocido comúnmente como rayo, nos pueda afectar. Entonces, recomendación, mantenernos con los pies bastante cercanos, dar pasos muy cortos y estar siempre bajo techo. Siempre dicen que hay que ser precavidos, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tema de los kits de emergencia porque lo he vivido en Venezuela y también aquí con la llegada de los huracanes. ¿Qué recomiendas tú cuando ya se acercan las lluvias, de pronto no tenemos el servicio continuo de electricidad? ¿Qué deberíamos tener en casa a mano? Bueno, siempre es importante recordar que hablamos de la gestión de riesgos desde la identificación de la amenaza, de cuáles son los peligros que hay en mi comunidad, desde mi vulnerabilidad, la capacidad que tengo para evitar que ese evento ocurra y si ocurre, que el impacto sea el menor posible. De manera que el kit de emergencia no es como tal algo de gestión de riesgo, pero igual es importante porque va a ser precisamente esa respuesta. Y si el evento ocurrió, ¿cómo mitigar? Definitivamente, bueno, muchas veces hablamos de un morralito, de un maletín, de un equipo de emergencia, donde una de las mejores recomendaciones para estos casos que estás mencionando es el tema de una linterna. En este caso, la linterna, de hecho, se recomiendan unas que son muy buenas para estos casos, que no usan baterías, que simplemente a través de alguna acción de movimiento, ellas van a generar la electricidad y muchas de esas además tienen la opción de poder conectar un dispositivo USB para cargar el celular, etcétera. También es importante, bueno, obviamente contar con lo básico de un kit de primeros auxilios, como pueden ser gasas, curitas, vendas, algún tipo de tijera. Y bueno, siempre se habla de agua, de alimentos no perecederos, pero eso muchas veces es difícil que lo tengamos y que hagamos rotación. Una de las recomendaciones mejores que podemos hacer es tener pastillas potabilizadoras de agua. Lo venden en las Sí. cadenas de farmacia que todos conocemos. Esas pastillas potabilizadoras de agua, hay diferentes marcas, van a hacer la diferencia entre poder responder o no y podernos mantener luego de algún tipo de evento. Porque uno de los problemas que viene colateral o inmediato a un desastre tipo inundación es precisamente las enfermedades asociadas al consumo de agua no potable. Por eso, una de las mejores recomendaciones, y de verdad que es relativamente económico, no ocupa espacio y duran bastantes años, son las pastillas potabilizadoras de agua. Te compro esa recomendación sumamente efectiva y como tú bien lo dices, es económica y tiene un efecto inmediato. De verdad, muchas gracias por esta recomendación. Otra de las cosas que me parece muy natural en Venezuela, pero que puede tener sus riesgos, es que desde niños estamos acostumbrados a bañarnos en la lluvia, en las carreteras, donde consigamos un charco, ahí nos lanzamos. ¿Cuáles son los peligros y qué debemos hacer nosotros como padres para alertar a nuestros niños de esos peligros? Bueno, excelente pregunta, ¿no? Porque precisamente como dices, como venezolanos, y yo que parte de mi infancia la pasé en Oriente bañándome Yo precisamente en también. lagunas, hay que tener una precaución precisamente en la ciudad, porque muchas veces en la ciudad se hacen quebradas, se hacen cauces, se hacen pozos que son artificiales o que son producto de alguna tanquilla que no está, algo por el estilo. Y ha habido casos, lamentablemente, en los teques un niño se fue precisamente por una riada de esas y lamentablemente perdió la vida y su cuerpo terminó en el Guaire. Hay que tener mucha precaución y evitar ese tipo de formaciones de agua que incluso pudieran estar en algunos casos electrificados. Podemos estar hablando de tanquillas de electricidad, de tanquillas de paso de servicio que pueden estar electrificados y algún niño, bueno, o algún adulto también si se pone a bañarse ahí pudiera perder la vida. Pueden haber algún tipo de contaminación, pueden haber algún tipo de animales que puedan ser peligrosos. Entonces lo mejor es evitar bañarse en este tipo de fuentes que quizás no sea una laguna, un río, y en ese caso que fuera una laguna, un río o alguna formación natural, obviamente con las precauciones de cada localidad. Cada vez que llueve en muchas comunidades, en zonas sensibles del país, la gente empieza a temer por el desbordamiento de ríos y el río Guaire es uno de esos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de las mediciones. ¿Las autoridades tienen alguna manera de monitorear, de estar pendiente del nivel de estos ríos?
Correcto, existen lo que comúnmente se llaman como linómetros, que es como una especie de regla, que normalmente se pinta o se instala precisamente en el río, en el riachuelo, río, quebrado, cualquiera que sea el cuerpo de agua, ¿no? Y normalmente los organismos de seguridad ciudadana, principalmente la Protección Civil, las alcaldías, también hacen monitoreo de eso. En el caso, por ejemplo, del río Guaire, que es uno de los que nos atañe en nuestra ciudad, hay que tener la precaución. De hecho, sabemos que ya se ha desbordado en la zona cercana principalmente a lo que es las Mercedes, hacia la zona de Petare. Bueno, estamos retomando la conexión con Helio Pimentel del Cuerpo de Bomberos, el día de hoy hablándonos sobre todas estas recomendaciones tan importantes con la llegada de la temporada de lluvias en Venezuela. ¿Qué debemos hacer nosotros? Habla del kit de emergencia, de estas pastillas potabilizadoras de agua, tener todos esos artículos a mano, evitar que los niños se bañen en las lluvias, sobre todo cercano a quebradas, alcantarillas, por todos los peligros que esto suele ocurrir. Está hablando acerca de cómo las autoridades pueden medir el nivel de los diferentes ríos, entre ellos el Guaire, porque hay zonas vulnerables, como el caso de Petare, donde se ha desbordado en algunos momentos este río y esto ha afectado a comunidades importantes. El día de hoy estamos hablando de eso, retomando el pronóstico del INAME para el día de hoy, que ha asegurado que inicia estas ondas tropicales que forman parte normal de la temporada de lluvias en Venezuela. Helio, ¿me escuchas? Perfecto. Helio, sí, continúa. Bueno, fíjate, como te comentaba, bueno, es importante entonces que tengamos en cuenta evitar utilizar o bañarnos en tanquillas, en cosas, formaciones que puedan estar energizadas o que puedan generar algún tipo de corriente de agua que una persona se pueda desplazar. Y lo otro que conversábamos sobre el tema de los verificación de los niveles de cauces de ríos, quebradas, etcétera. En efecto, las autoridades normalmente tienen lo que se llama un lineómetro, que es algo similar a una regla que se pinta o se instala precisamente para verificar el cauce o el nivel de algún cauce, como pudiera ser en este caso el Guaire. De hecho, nosotros conocemos que es relativamente común el desbordamiento del Guaire cercano a la zona de las Mercedes, cercano a la zona de Petare, pero también hemos tenido casos como la quebrada de Guamaíz, en las adyacencias de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, y por supuesto hay que tener también precaución con este caso de las lluvias y hablando de la autopista, y recordar que muchas veces en la autopista se hacen algún tipo de lagunas o digamos que charcos, por llamarlo de alguna manera coloquial, y esto puede repercutir en el hecho de que se haga tráfico, hay algún tipo de inundación, hay algún tipo de afectación y debemos tener también precaución en el tránsito. Sobre todo también recordar que muchas veces en esta temporada de lluvia los motorizados se resguardan debajo de los puentes y pudiera generarse algún tipo de accidente. Gracias, Helio, por compartir con la audiencia el día de hoy todas estas recomendaciones. Estaremos monitoreando la información, muy didáctica la información y la manera de llegarle a la audiencia. Feliz día para ti. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a la audiencia que sintoniza VPI TV. Feliz día. Gracias, feliz día. Era Helio Pimentel, teniente del Cuerpo de Bomberos y además consultor de seguridad laboral, hablando el día de hoy sobre este inicio del periodo de lluvias en Venezuela. Hacemos una breve pausa y justamente para que usted no salga de casa o de su trabajo sin tomar las previsiones para el día de hoy, les presentamos el pronóstico del tiempo en nuestro país y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.